Seas un invitado hoy no presencial, no está en la mesa, pero es como si estuviera en la mesa y nos está escuchando desde Brasil. Estamos en contacto con Darío Pignotti, periodista argentino, corresponsal de Página 2 en Brasil, entre otros roles que desempeña, y los saludamos. Darío, Santiago O'Donnell, Pablo Mercado te escuchan aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Pablo, Santiago, un gustazo saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos con novedades en los últimos días, con lo que se filtra, lo que se descubre, lo que se conoce ya a esta altura como los Lula Leaks. Los Lula Leaks o el Moro Gate. O el Moro Gate, exacto. Títulos y sobrenombres no es lo que falta para esta saga, que tiene mucho de entramado político y hasta algunas grajeas de intrigas de espionaje, porque todo esto surge a partir de una fuente, una garganta profunda, si es que así se la puede llamar, que habría entregado más de 1000 documentos, entre ellos inclusive grabaciones, y también habría imágenes en las que el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, entre otras informaciones, el ministro estrella del gobierno conducido por el ex capitán Jair Bolsonaro, habría pactado con el jefe de los fiscales de la causa Lava Jato cómo montar una denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que ésta fuera lo suficientemente eficaz en términos políticos y mediáticos a fin de terminar con la prisión del exmandatario, lo cual realmente ocurre, y no solamente transgredió la ley por este pacto oculto, sino porque cada vez está más en evidencia que este pacto entre el fiscal y el juez, ex juez, es algo absolutamente fuera de la ley e incluso transgredió también la Constitución. ¿Cómo anda, Darío? ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto saludarte una vez más. Igualmente, maestro, muchas gracias. Estamos honrados de tenerte acá. Che, Darío, contame, ¿quién pensás vos que puede ser la garganta profunda? ¿Quién puede tener acceso a esa clase de información? Santiago, creo que inclusive que estos días lo hablamos en mi condición de colaborador y en tu condición de editor de Página 12 sobre este rompecabezas. Déjame decirlo, ahora te lo digo al aire, me resalvaste, porque me pidieron que escriba una columna y si no hubiera charlado con vos y no me tuvieras tan bien informado, no hubiera sabido qué escribir. Santiago, además de brillante, modesto. Bien, el tema es que hay varios modelos o especulaciones. Como en todos los casos hay una segunda trama, la que suma a las especulaciones las versiones interesadas que operan como una suerte de celada para engañar a los incautos. Vayamos a las versiones que desde mi punto de vista son más plausibles. Una de ellas, que este fin de semana tuvo más repercusión y que comenzó como una versión que le llegaron a algunos periodistas, que nos llegaron también algunos corresponsales, es que sería un propio integrante del grupo de fiscales de la causa Lava Jato que, despechado por ciertos problemas que es sabido hubo entre el grupo de fiscales, entre fiscales y policías federales y entre algunos fiscales y acaso también el juez Sergio Moro, habría dado a conocer estas informaciones. Otras dos hipótesis también plausibles son que, como bien sabes, el mentor de estas revelaciones es el editor del sitio de Intercept, Greenwald, quien ya en 2013 ganó el premio Pulitzer precisamente por haber divulgado los papeles secretos de la Agencia Nacional Norteamericana de Seguridad, NSA, obtenidos por el ex agente Snowden. Pues bien, una de las otras hipótesis es que, dado que The Intercept es un medio norteamericano, un medio comprado, adquirido por un magnate francés radicado en Estados Unidos, pudiera ser que esto también fue... Exacto. Que esto también pudiera ser, tener su origen en sectores de la NSA disidentes o en sectores de la CIA discrepantes con la NSA. En fin, ahí hay un juego de espías que no es el caso. Claro, pero que venga de agencias de Estados Unidos. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenés? Y la otra hipótesis,
Y la otra hipótesis es que también, apelando a los antecedentes, a la biografía periodística ciertamente brillante de Greenwald, alguien que cuando publica algo lo hace con fundamentación y respaldado en documentos, es que esto pudiera tener también su fuente, su origen en servicios de inteligencia rusos. Tener presente que Snowden está asilado en Rusia y que hay contactos frecuentes entre Snowden claro. y el periodista norteamericano. En fin, son todos, por lo pronto, más que hipótesis, tanteos. Desde el punto de vista de la contrainformación, y aquí ya no estoy citando fuentes que considere confiables o hipótesis que considere probables, el gobierno, por un lado a través del presidente Jair Bolsonaro y el propio Moro, que fueron sorprendidos con estas revelaciones, le imputan al periodista el haber pactado con hackers, y esta es no solamente una acusación, sino que pudiera convertirse en el pretexto para iniciarle un proceso legal al periodista norteamericano e inclusive a su pareja, un diputado del estado de Río de Janeiro, que es diputado federal, que hoy denunció ante la Policía Federal el haber sido amenazado de muerte. Wow, ahora, y que había sido detenido en Alemania hace un par de años justamente llevando los archivos de Snowden, ¿te acordás? En el 2014, 2015. Por cierto, porque Miranda no solo es un diputado por el PSOE, sino que en su momento fue colaborador de Greenwald en aquel trabajo, y regresando lo detienen de Alemania, en Gran Bretaña. Si memoria no, exactamente, si memoria no me engaña, creo que lo detuvieron en el aeropuerto de Londres. Sí, y le extraen los documentos y lo detienen casi 10 días con una arcaica ley. Sí, ahora, ellos, disculpame que lo diga, pero la verdad, viste, temerario, viste, Pablo, decir... ¿Qué podés saber de quién es la garganta profunda? Y sin embargo yo sabía, le estaba preguntando a uno de los periodistas ciertamente mejor informados de todo Brasil, y nuevamente, viste, él, la verdad que, y yo estoy de acuerdo con él, si en la manera en que priorizó la información. A mí me da la impresión, Darío, que como decís vos, yo descartaría así un hacker cualquiera, un pibe, viste, que se metió ahí para divertirse, y mucho menos algún adversario político de Bolsonaro. Me parece que por el tipo de información, ¿no?, que son mensajes de Instagram y demás y otros documentos, me gusta tu primera hipótesis, ¿no?, de que podría ser uno de esos tantos fiscales, ¿viste? Siempre en esos grupos, con que haya uno solo, la frase preferida, había un gobernador de Luisiana que era muy, muy corrupto, y una amiga mía lo entrevistaba y le decía, ¿no te da miedo que alguno dice, no hay 15 personas en el estado de Luisiana que me condenen? O sea, de los 10 fiscales tienen que ser los 10 antilulistas rabiosos para que esto no se filtre. A mí me parece que esa podría ser incluso la vulnerabilidad más grande, pero como decís vos, son solo hipótesis que puede hacer gente muy bien informada como vos. En fin, el preguntarse inclusive dónde estaría la fuente, que el propio Greenwald reconoció que tal vez la fuente que le hizo llegar el material a él sí se haya valido de hackers, pero se comprometió y juró que jamás la revelará, está en que el debate acerca de qué ocurrió también es un territorio de disputa. De una parte, aquellos que consideran que la información es consistente, porque el propio periodista anunció que en su momento la advertirá toda, es decir, en la actualidad, a partir del 9 de agosto, el 9 de junio, cuando comenzó a conocerse este escándalo, ha ido publicando notas en las que por goteo fue soltando informaciones. Pero a poco de que el ex juez Moro lo acusó de sensacionalista y de delincuente, la respuesta del periodista norteamericano fue: invítenme al Congreso y les voy a demostrar lo que tengo, y además en su momento voy a publicar informaciones mucho más explosivas. Es decir, aquello de lo que está hablando realmente la historia no es solo cómo fue obtenida, sino la contundencia, la probable contundencia de los papeles en cuestión. Y esto ciertamente ha hecho que el Palacio del Planalto cierta una especie de remesón. La semana pasada el propio presidente Bolsonaro tuvo que convidarlo a Moro para demostrarle que lo respaldaba, y acaso una de las imágenes que mejor
retratan lo que ocurre fue la tapa, la ilustración, una estética del último número de la revista Bella, en la que un busto de Moro aparece agrietado junto al título Desmoronándose, es decir, aquella credibilidad imbatible de la que gozaba Moro hasta hace 15 días ya no lo es. Ahora, Darío, estamos hablando con Darío Pignotti, que está escuchándonos en Brasil y compartiendo este rato aquí en Medio Extremo. Moro tiene, y el gobierno de Brasil por consiguiente, una dificultad fáctica en estas horas de cómo responder. El fin de semana hubo un comunicado donde dicen que Moro no comentará supuestos mensajes de autoridades públicas obtenidos mediante una invasión criminal de hackers y que puedan haber sido adulterados y editados, porque ahí está el doble juego de, o por un lado cuestiono la forma, esto que señalás bien vos, o por otro lado respondo que el contenido no es real, y ahí está en un brete no solo enunciativo, sino en un brete político en definitiva. Definitivamente, y otra vez cruzando las historias de espías y las historias políticas, hoy por lo menos hay 3 brasileños o 3 residentes en Brasil que saben absolutamente todo lo que ocurrió. Sí. Greenwald, el hacker y Moro. Y el cuarto pudiera ser Bolsonaro, porque a partir de ahora se implantan varias preguntas. Entre esas grabaciones, ¿habrá alguna sobre eventual conversación entre Bolsonaro y Moro? Si esa conversación entre Bolsonaro y Moro, de la que toda Brasilia hoy está especulando, ocurrió antes de las elecciones, esto daría argumento a aquellos que dicen que las medidas adoptadas en los últimos meses del año pasado por el entonces juez Moro no fueron otra cosa que acciones coadyuvantes para impedir que el expresidente Lula pueda ser candidato a la presidencia. Claro. Es decir, en esta hora, la mayoría de los brasileños y los periodistas que no tuvimos acceso directo a lo que ocurrió, nos preguntamos hasta dónde serán de explosivas las informaciones con las que cuenta Greenwald. Yo ahí Darío, igual digo, viste, tampoco nos pongamos tan a ver qué más hay, porque si no es que no le damos suficiente valor a lo que ya tenemos, ¿no? Porque realmente lo que vos decís es tal cual. Nosotros tenemos la desviación, que como nos llamamos filtraciones, nos interesa mucho la filtración, pero como bien nos corregís vos y nos señalás, no es lo importante de esta historia. Lo importante es lo que se sabe y lo que se contó, y por eso te digo, más allá también me parece de que es interesantísimo. Yo no sabía que se está hablando ahora de esto, y si llega a aparecer podría ser muy interesante que aparezca o no Bolsonaro, pero ya sin que aparezca Bolsonaro, yo creo, y corregime si está bien lo que digo, hay 3 elementos que son ya muy muy importantes para armar esta historia y que me parece que tienen un peso del cual yo te quiero que después me cuentes un poco qué es lo que ya está pasando en Brasil, ¿no? Y te diría que los 3 elementos son: uno, la historia de Lula y de cómo fue encarcelado, el contexto en que se da, ¿no? De un gobierno, como decías vos, que hace campaña en base a la supuesta corrupción del PT, con un superministro estrella que como gran premio ofrece en bandeja la cabeza de Lula, y de repente lo que medio que ya la sociedad podía ver, o al menos intuir, que las pruebas eran muy endebles, y cuando el gobierno empieza a fracasar y empieza a erosionarse su base de poder, también empieza a erosionarse la base de su relato, que justamente se anclaba en esta supuesta cruzada moralizante encabezada por su ministro estrella. Entonces, por un lado tenemos este contexto en el cual encaja perfectamente esta mega filtración para continuar con este proceso de erosión que ya se había iniciado y que está desbordando al gobierno por todos los frentes, político, económico, diplomático, y todo lo que venís contando también en página 12. Un segundo elemento que veníamos hablando era el tema Greenwald, su reputación, el premio Pulitzer, la solidez de su información, la documentación obtenida. Y ahí de vuelta lo que venía diciendo, ¿no?, esta semana, no es la primera vez que el derecho a la información y el derecho a la libre expresión se va a chocar con el derecho a la propiedad privada, el derecho a la seguridad nacional o el derecho a la privacidad.
pero claramente si queremos que una libertad de prensa prospere, me parece que el dato es que justamente, por suerte, estamos hablando, y acá ya voy al tercer elemento, que es la ilegalidad y la falta de ética, digamos, probada en las acciones del fiscal Dallagnol, del juez Moro y de los que aparecen en la cinta. Yo creo que si no hubiera por lo menos una violación a las reglas procesales en Brasil, la escucha sería mucho más vulnerable. Entonces tenemos un elemento de prueba muy fuerte ya. Lo que yo te quiero preguntar a vos, aprovechándote que estás ahí, primero por The Intercept Brasil hasta entonces era prácticamente un jugador que no muy conocido, no era tan importante en el juego político mediático en Brasil, y ahora claramente lo es. Y segundo, ¿qué impacto ves que ya hay en la política brasilera, más allá del pedido del Colegio de Abogados para que dé un paso al costado Moro? En primer término, por cierto, hasta el 9 de junio la marca de Intercept era algo que se conocía limitadamente, no más allá de círculos periodísticos y de los ciudadanos políticamente más interesados, pero jamás con la dimensión que adquirió a partir de entonces. Un pie de página sobre este vehículo, que además de tener un poder económico y un poder y un precedente como el que significa el Pulitzer de Greenwald, en su condición de ser un medio con una edición en Brasil pero con matriz en Estados Unidos, esto le permite un juego que ningún otro medio brasileño lo hubiera tenido. Es decir, aún en la hipótesis muy remota, muy alocada de que la cadena Globo, la más poderosa de Brasil, siempre aliada de Moro y siempre comprometida en la campaña para descalificar a Lula, en esa hipótesis, insisto, solo citable como modelo especulativo, hubiera aceptado publicar esos papeles, porque Greenwald se los ofreció a Globo, hubiera sido objeto, indudablemente, al instante de las mismas presiones que ahora está sufriendo el editor norteamericano y su medio. Pero el hecho de tener las espaldas cubiertas en Estados Unidos hacen que esa vulnerabilidad sea mucho menor. Para, que acabas de tirar una bomba, Darío, acabas de tirar una bomba, para un poco. Disculpa, como diría Fantino, pará. Así que esto no se sabía, que le ofreció a Globo los documentos y Globo no aceptó. Mirá qué fuerte lo que decís. Disculpame que te interrumpa, pero quería pausar un poco ahí. Seguí, pero es impresionante. Ocurrió tanto que esto dio lugar a un segundo debate entre el propio periodista y el jefe editorial de Globo, que explicó por qué había tomado esa actitud. En suma, es un hecho que ocurrió, no es un hecho que se agota en los corrillos, es algo que sucedió. Esto hace que la historia no tenga un final inminente probable, por lo menos. Es decir, en el peor de los casos, y en la hipótesis que ya están manejando a voz en cuello los diputados de Bolsonaro, varios diputados del Partido Social Liberal, especialmente los de Río de Janeiro, uno de ellos supuestamente vinculado a las mismas milicias a las que estaría vinculado Bolsonaro, ya pidió que fuera deportado. En esa hipótesis la historia no se acabaría, es decir, esto no concluiría allí, Es decir, la vulnerabilidad de la historia a partir del vehículo que la publicó es, si no cero, muy cercana a ello. Y el propio Greenwald lo dijo: si nosotros resistimos las presiones en su hora de la NSA, ¿cómo no hacer frente a las de Bolsonaro y el gobierno brasileño? Sobre tu segunda pregunta acerca de lo que hay, te diría que por lo menos se pueden citar dos realidades factuales. La primera, un día después de que se conocieron los primeros papeles, tengamos presente que a lo largo de toda la semana se publicaron más notas, el Supremo Tribunal Federal, que desde hacía meses había encajonado un habeas corpus promovido por los abogados de Lula, en la que estos solicitaban que la causa contra el expresidente fuera considerada nula precisamente a raíz de la, según los defensores de Lula, parcialidad de Moro, fue reabierta. Es decir, el impacto, la relación causa-efecto fue prácticamente explícita. Esto se publicó el domingo a la noche y el lunes a las 21 horas, 22 horas, a última hora del día,
el Supremo Tribunal Federal alteró su agenda de actividades y recuperó a través de uno de sus miembros que dijo que ya había concluido sus vistas al tema, una manera formal de querer disimular lo evidente, y decidieron reactualizar la cuestión, por lo cual ya hay una agenda del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña, que el 25 de junio analizará este habeas corpus que había sido encajonado y que revivió luego de estos papeles. El segundo elemento es que, si bien en este caso no tenemos datos tan puntuales, tan materiales como para significarlo, hace que la figura de Lula, que ya había comenzado a recuperar visibilidad y notoriedad en los últimos meses, mes y medio, luego de que se le autorizó conceder la primera entrevista desde que fue preso el 7 de abril del año pasado, comenzaron a ganar sus versiones de los hechos una credibilidad que antes no tenían, o una versión que antes no era debidamente tratada. Te doy un ejemplo. Hay un contrapunto ocurrido en mayo, abril de 2017, antes de que Lula fuera preso, en el que el exmandatario se apersona ante el juez Moro en Curitiba, y allí Lula le dice, casi como de forma premonitoria: usted es el responsable de las filtraciones de parte de la causa que llegan a la prensa. Y en una de las grabaciones que fueron transcritas precisamente por esta publicación, Moro habla con los fiscales sobre la importancia de que la prensa tome conocimiento de lo que está ocurriendo y de que la prensa colabore para, en este caso en particular, para terminar con un showcito, dice Moro, de un acto de Lula en Curitiba. En fin, aquello que hasta este momento era tomado como palabra de Lula o palabra contra palabra, va cobrando cuerpo. Y el otro elemento, que tal vez sea más tangible, más constatable, es que Moro, en los primeros 6 días de conocidas estas informaciones, si bien sigue siendo el personaje público más popular de Brasil, perdió 10 puntos de aprobación, bajó del 60 al 50%. Wow, impecable. Darío, te agrego una que tiene que ver con lo que decías al principio, casi cuando Santiago te preguntaba, bueno, las fuentes de esta filtración, y hablabas vos de la garganta profunda, y mencionabas como una de las hipótesis la interna de los fiscales, digamos. ¿Es posible que tanto en Brasil como uno conoce acá en la Argentina, eso que se llama el Poder Judicial tenga una mirada corporativa de sí mismo, un mecanismo de autodefensa, y que en este caso, sumado esto, el elemento del Tribunal Superior Federal que vos nos contabas, haya actuado un poco como reaseguro de un embate de la política hacia la propia función judicial? Segurísimo. Ocurrió, digamos, el caso, la mega causa Lavallato, la saga de Lula y la saga de Dilma Rousseff, y los últimos 4 años de la política brasileña dan prueba de eso, pero para no caer en generalismos, te diría, aquello que comenzaba a ser conocido como el partido judicial, es decir, el abroquelamiento de todo el sistema del Poder Judicial, desde el último juez de los 11 que integran el Supremo Tribunal Federal hasta los de la primera instancia de Curitiba. Tengamos presente que la historia de Lavallato fue obra de un juez de primera instancia federal de una ciudad de segundo porte como es Curitiba. Eran todos parte de ese partido. Con estas revelaciones y con el desgaste que ha ido sufriendo Moro, no solo por ellas, sino por algunos pasos políticos constatables y de magnitud importante. El más notorio de ellos es el que haya dejado de ser juez para convertirse en ministro de aquel candidato que enfrentaba a Lula en las elecciones del año pasado, y que cuando Lula dejó de postularse pasó a ser el candidato favorito. Traducción: hay sospechas, o por lo menos especulaciones, de que lo de Moro fue no solo una opción personal, sino la gratitud de Bolsonaro hacia el juez que colaboró tanto con él. Por otra parte, ahora ese partido judicial, no solo por aquella decisión de Moro, sino por otras y por estos papeles, comienza a mostrar fisuras. Ya no es un solo partido, ya no se habla de la justicia, y esto permea en que por lo menos 2
de los 5 jueces que van a tener que juzgar el 25 de junio, si es que alguien no vuelve a pedir vistas, el habeas corpus de Lula, ya anticiparon ser favorables a concederle el habeas corpus al ex presidente. Es decir, las grietas por argentinizar la historia brasileña comienzan a surgir, pero no olvidemos que a este partido, ahora dividido, o por lo menos con algunas señales de división, se le suma otro, que es probablemente el más importante de la actualidad fáctica de Brasil, y es el partido militar. Y dos de los más importantes dentro de ese partido militar, el general Vilas Boas y el general Heleno, la semana pasada volvieron a hacer, como en 2017, alusiones a que no recibirían de buen grado que Lula sea puesto en libertad. Darío, te puedo decir nada más que 2 cosas. Primero, bueno, lo importante que debe ser, ¿no?, la cabeza de Lula, para que a Moro lo nombren no solo superministro, o sea, no ya ministro, sino superministro, y encima le prometan lo que ahora están en duda, que es el puesto en la Corte Suprema, ¿no? O sea, lo que valdrá eso. Lo que quería decirte, esto ya queda clarísimo con tu testimonio, que un humilde programa como este no se merece a semejante figura. Así que, más allá de todo el agradecimiento del público, que te lo hago llevar de parte de toda la gente de Medio Extremo, ni loco voy a revelar los sobornos que tuve que pagarte para que aparezcas acá. Así que un gran abrazo y te agradezco muchísimo. Un abrazo, Santiago, un gustazo hablar contigo. Más que hablar, cambiar ideas. Darío Pignotti desde Brasil, abrazo grande. Esto fue Medio Extremo. Sin palabras, mirá, qué lujo, Una maravilla, así que nos vamos.